interrelación entre ciclo cardíaco, manejo de electro, circulación coronaria completa. Bueno, así que el tema de hoy es circulación coronaria e integrar muchos temas de cardio. Bueno, vamos a ver. Si nosotros empezamos a recordar lo que es anatomía, ¿sí? Bueno, hacia la izquierda vamos a ver que vamos a tener a la imagen, a la arteria coronaria derecha, y a tu derecha vas a tener la arteria coronaria izquierda. Coronaria izquierda que se va a subdividir en arteria circunfleja y arteria descendente anterior. Ahora, si vamos a la vista posterior, vos tenés la arteria coronaria derecha, va a transitar, va a discurrir por esa parte posterior, va a descender como una rama septal interventricular. Obviamente que vas a tener muchísimas ramitas más, pero bueno, lo cierto es que desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, las que yo te acabo de nombrar son las que más afección tienen. En función a una angiografía coronaria, esto es una angiografía que está mostrando un calibre de tu arteria coronaria derecha, es un método que es intervencionista, te sirve para diagnosticar, para tratar enfermedades cardiovasculares. En vivo, en el mismo momento, te replica tal cual tu anatomía. Es más, lo podés aplicar hasta para neuro. Bueno, lo cierto es que vos al paciente lo tendrías que ingresar a un quirófano, va a estar un hemodinamista, o sea, el médico intervencionista, más todo un equipo que forme parte de lo que sería diagnóstico por imágenes. Bueno, vas a tener que introducir una sustancia de contraste y vas a tener la respuesta en vivo y vas a evaluar, por ejemplo, calibre de ese vaso sanguíneo, si hay acodadura, si no hay acodadura, por ejemplo. Esta imagen acá, si se hace con un ángulo, está dinámico esto, si se hace con un ángulo más agudo, ¿no? O si, por ejemplo, tenés algún stop. Bueno, que va a permitir justamente evaluar en vivo la estructura vascular de tu paciente, hacer el diagnóstico, instaurar un tratamiento. Bueno, ahora, a mí lo que me va a servir realmente es evaluar qué te irriga cada coronaria. ¿Por qué? Porque en función de lo que irriga cada coronaria, vos podés ya predecir qué es lo que le va a estar pasando a tu paciente o más, qué complicación puede tener entonces tu paciente. Entonces, si yo necesito saber esto, conocer la importancia médica, ¿sí?, de saber qué es lo que irriga cada estructura vascular, y bueno, yo ya te determino, por ejemplo, teniendo en cuenta que la coronaria derecha irriga aurícula derecha, irriga gran parte de tu ventrículo derecho, la parte diafragmática del ventrículo izquierdo, parte de tu tabique interventricular, pero que, por ejemplo, va a irrigar al nódulo sinusal o que va a irrigar al nódulo AB en un alto porcentaje. Cualquier obstrucción, cualquier complicación que esté afectando a la coronaria derecha, a mí me va a decir que, por ejemplo, tu paciente puede llegar a tener una arritmia. ¿Por qué? Porque está esta coronaria derecha irrigando, está nutriendo parte de ese sistema de conducción o cardionector, que justamente es que cuando yo lo altero, puedo llegar a tener una arritmia. Entonces, mi paciente se puede manifestar con una arritmia severa o después de una intervención donde yo le hago un estudio hemodinámico y supongamos que necesita poner un stent, por ejemplo, 1, 2 o lo que necesite, como complicación puedo llegar a tener una arritmia. De hecho, es normal muchas veces o predecible en un intervencionismo que yo pueda llegar a tener alguna arritmia. Bueno, y acá tengo otra vez, ahora tengo una angiografía, pero de mi coronaria izquierda.
Entonces, ahí voy a tener mis ramas, ¿sí? Voy a tener mi circunfleja, otras ramas marginales o ramas laterales. Y es exactamente igual. Te va a permitir ver si hay alguna obstrucción o no hay ninguna obstrucción. Bueno, ahora otra vez. ¿Qué irriga la coronaria izquierda? Me irriga la aurícula izquierda, la mayor parte ahora del ventrículo izquierdo, la derecha te irrigaba la mayor parte del derecho. Te irriga una parte del ventrículo derecho, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y otra vez el nódulo sinusal en un porcentaje menor a que el anterior. Por supuesto, vuelvo nuevamente a tener riesgo de que se presente con algún tipo de arritmia. Bueno, entonces ya evalué la estructura vascular y ahora me va a encontrarme o me voy a necesitar enfocar en este drenaje venoso. Entonces, yo voy a tener mi seno coronario, que va a ser esa vena principal a nivel cardiovascular, que va a discurrir por la parte posterior del surco coronario a nivel cardíaco. Recibe a la vena cardíaca mayor, que es la principal tributaria de ese seno coronario. Bueno, la recibe a nivel de su extremo izquierdo y vos vas a tener aparte una vena cardíaca media y menor en el extremo derecho. Y esto, en definitiva, tanto en la irrigación arterial como venosa, vamos a ver que cuando yo necesite nutrir a mi miocardio, que es lo que yo tengo que entender ahora algo, el corazón como músculo va a irrigar. Ahora, a su vez, él se va a irrigar. Entonces, todo lo que a mí me implique comprometer la función de bomba, y vos me decís, Betina, comprometer la función de bomba. Sí, por ejemplo, comprometer la durabilidad de la sístole y de la diástole. Va a implicar algo, la nutrición desde las coronarias a mi miocardio como órgano va a ser una resistencia, que yo la voy a llamar resistencia secundaria o resistencia coronaria, que también va a tener su efecto en una resistencia sistémica. O sea, cuando vos evaluaste presión arterial, vos viste que presión arterial por fórmula era igual a frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. Eso te iba a dar a vos volumen minuto. Estoy hablando de lo sistémico, lo general. Entonces, ahora yo te digo volumen minuto o gasto cardíaco. Es la cantidad de sangre que maneja el corazón por minuto. El cual, para que yo tenga una correcta irrigación, iba a depender de una diferencia de presiones entre la aorta, que era la salida de ese ventrículo izquierdo, de esa aorta desde el ventrículo izquierdo, hasta el retorno. Retorno que era a nivel aurícula derecha. Entonces, la diferencia de presiones aorto-cava a vos te va a dar esa resistencia vascular periférica. Y vos sabés muy bien, que ya viste hemodinamia, que el caudal tiene que permanecer constante. Entonces, si por un extremo vascular van a entrar 5 litros y por el extremo vascular derecho van a tener que salir los 5 litros, que el organismo se la va a tener que arreglar para que hemodinámicamente tu caudal sea constante. Y sí, si yo tengo una ecuación de continuidad donde te digo que el caudal es constante, tiene que haber otro parámetro que se modifique cuando vos tengas cambios en esa luz vascular. Y ahí va a entrar en juego el parámetro de la velocidad o de la energía cinética o de presión cinética o cinemática. Bueno, pero esto yo lo aplico a lo sistémico, cuando ese corazón cumple la función de bomba. De bomba es de inyectar un volumen determinado, de que por ese volumen yo aporte
en este caso, elementos figurados de la sangre que van a ser mis glóbulos rojos, los cuales van a tener que llevar ese oxígeno. Oxígeno que va a tener que ir a un tejido, a nutrir ese tejido, a que vos remuevas los productos de tasa metabólica. Ahora, si yo esto te lo voy a llevar ahora al miocardio, pero como músculo que se tiene que nutrir, no que va a nutrir, que se tiene que nutrir, otra vez volvemos a lo mismo. Tiene que haber unas diferencias de presiones vasculares entre la entrada con un aporte de oxígeno adecuado, voy a tener mi músculo cardíaco como órgano en el medio y voy a tener que eyectar una sangre, que en ese caso va a tener menor cantidad de presión parcial de oxígeno. Entonces, ahora es ese corazón como órgano que se tiene que nutrir. Entonces, el componente vascular y el componente venoso cardíaco en sí va a tener que regular su flujo propio. Otra vez, muy parecido a lo que viste a nivel vascular sistémico. Entonces, yo acá voy a tener en cuenta algo. Lo que voy a tener en cuenta es la nutrición hacia mi miocardio va a ir desde el epicardio a un endocardio, desde la superficie a una profundidad. No va a ser lo mismo que tenga que evaluar ventrículo derecho a que tenga que evaluar ventrículo izquierdo. Entonces, yo ya sé que el ventrículo izquierdo va a tener que manejar más masa porque va a tener que vencer eso que vos ya viste en hemodinamia y en ciclo cardíaco, que es esa impedancia aórtica. Va a tener que vencer un freno, una resistencia que lo va a poner la propia estructura y distribución anatómica, cosa que el ventrículo derecho no la tiene. Entonces, más masa ventricular vas a tener del lado izquierdo que masa ventricular del lado derecho. A pesar de que los dos manejen prácticamente el mismo volumen. Entonces, el manejo del flujo sanguíneo de un lado derecho y de un lado izquierdo van a tener determinadas variantes. Ahora, si yo te digo, mira, el corazón siempre se te dijo que se nutre en diástole y en sístole no. Una relación correcta del corazón como músculo y del corazón como bomba a vos te va a permitir, ¿qué cosa? Tener un buen volumen de fin de diástole gracias a que tendría una correcta ley de Frank-Starling y a una correcta interacción actina-miosina, vos podés eyectar correctamente, manejar un buen volumen sistólico y tu corazón cumple la función como bomba. Pero toda modificación que a mí me implique en la función como bomba va a terminar repercutiendo en mi circulación coronaria, en mi circulación arterial. Si yo prolongo una sístole, durante el efecto de la sístole, las arterias coronarias sufren una constricción transitoria. Entonces, si yo te prolongo, tienden al cierre. Si yo te prolongo la sístole como función mecánica, voy a prolongar en el tiempo esa compresión vascular. Por lo tanto, no necesito, no debo prolongar una sístole. Y cuando estoy en diástole, hay una apertura de esa estructura vascular. Entonces, todo lo que a mí me lleve a modificar la circulación al miocardio, entendiéndola como desde las coronarias, va a implicar modificar la durabilidad de ese cierre transitorio como de la apertura. Entonces, función como bomba
necesito mantener una sístole y una diástole acorde, porque como estructura vascular que va a tener que irrigar el miocardio, entendiendo que es desde la superficie a la profundidad, yo voy a poder mantener o voy a poder aumentar la sístole, comprometiendo esa tendencia al cierre, y si aumento la diástole, entraría en una mayor apertura. Entonces, necesito tener correctamente esa relación entre apertura y cierre, porque me van a determinar a mí una tasa metabólica que mi miocardio, ahora como órgano que se tiene que nutrir para él después poder mantener un volumen minuto adecuado y inyectar correctamente sangre y evitar un hipoflujo, una hipoxemia y una hipoxia al tejido que vaya a nutrir, es importante que vos mantengas esa relación. Entonces, importante tanto un drenaje venoso como importante el componente vascular, arterial. ¿Por qué? Porque vamos a volver otra vez a lo mismo. Vamos a volver a una diferencia de presiones entre componente arterial y componente venoso, pero ahora propio de ese miocardio que se tiene que nutrir. Muy similar a lo que pasa en la función como bomba, en esas diferencias de presiones arteriovenosas sistémicas. Bueno, sigamos. Entonces, vos ahora mirá este grafiquito. Yo te digo, acá tengo una sangre arterial que va a aportar oxígeno. Acá en el medio tengo mi circulación cardíaca, tengo mi músculo cardíaco como órgano, y acá voy a tener una sangre venosa. Entonces, con respecto a la circulación coronaria, vos tenés en sí, propiamente al miocardio, un basal, un aporte que va de 0,6 a 1 mililitro de sangre por minuto por gramo de tejido miocárdico. Entonces, esto significa promedio manejar 200 mililitros de sangre por minuto para un corazón sano que estaría pesando promedio 250 gramos. Entonces, si vos mirás ahora y analizás ese gráfico, vos tenés para el lado de tu izquierda, acá, yo voy a tener sangre arterial, que es como va a ingresar esa sangre arterial, y en el medio una circulación coronaria, y a mi derecha lo que va a salir como sangre venosa. Entonces, acá voy a tener el resultado de lo que se les trajo a esa sangre por parte de ese miocardio, que estamos acá en el medio, debido a su tasa metabólica, a su actividad metabólica, a su metabolismo. Entonces, yo voy a tener un consumo de oxígeno con un metabolismo y yo sé que voy a producir dióxido de carbono. Entonces, como entendiendo ahora tu miocardio como músculo, voy para acá atrás, como músculo que va a consumir un oxígeno, uno tiene que mirar. Y dice, por mi sangre arterial ingreso una X cantidad de oxígeno, normalmente es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que te están entrando acá. Si ahora a estos 20 mililitros que tengo acá que están entrando, comparo lo que está saliendo, me van a quedar 5 mililitros de oxígeno
por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, esto significa que con la actividad metabólica cardíaca, a mí me está quedando una diferencia entre lo que ingresé y lo que egresé de 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Este valor, que es un valor normal y basal, yo te lo voy a multiplicar por esos 200 mililitros de sangre por minuto que van a estar entrando, en definitiva, para un corazón que pesa 250 gramos. Si yo hago esta multiplicación, tus 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, y te lo multiplico por estos 200, te va a dar un resultado que va a terminar siendo de 30 mililitros de oxígeno por minuto. Este resultado es lo que consume, es el consumo de oxígeno por minuto de una fibra muscular cardíaca de tu miocardio como normal. Esto es actividad basal normal. Ahora, si a este basal, a esto, yo le agrego cosas extras, como por ejemplo, tengo un pico de hipertensión arterial. A ver, relacionando todo lo que vimos. Tengo un pico de hipertensión. Levanto la presión arterial. Eso significa, Betina, tenés una tendencia a un cierre de tu aorta. Significa, me vas a aumentar la resistencia a la salida de sangre por parte de ese ventrículo izquierdo hacia la aorta. Menos volumen sistólico eyectaría, entonces me va a quedar un mayor volumen residual. La aurícula izquierda sigue entrando su sangre porque eyecta la aurícula izquierda bien, y esto me va a quedar traducido en un volumen de fin de diástole mayor en ese ventrículo izquierdo. Ese volumen de más, razona, yo provoco un estiramiento de las fibras miocárdicas. Estiro, y cuando yo estiro, si tengo intacta mi estructura muscular, o sea, si no hay daño miocárdico previo, si yo tengo una interacción actina-miosina perfecta, si frente a esto yo te libero más calcio por parte del retículo sarcoplásmico o por una difusión del líquido extracelular te doy más calcio, y con una integridad actina-miosina perfecta, con esas proteínas contráctiles bien, con la disponibilidad de las proteínas regulatorias, tropomiosina, todo perfecto, yo te voy a responder con una mejor y mayor fuerza de contracción, que es lo que te dice la ley de Frank-Starling, y vos lo que vas a hacer es eyectar correctamente ese volumen normal tuyo, más el que te quedó de más, y pudiste tranquilamente abrir tu válvula sigmoide aórtica. Pero este juego que yo te acabo de explicar implica mayor actividad metabólica de tu miocardio. Esto va a implicar que yo extraiga más oxígeno, pero que también aporte más sangre. Entonces, esto te va a implicar a vos que a este basal que vos tenés que tener normal, común y corriente, le tengas que agregar un extra. Que cuando yo le agrego un extra, si yo tuviera algún determinante en el flujo cardíaco, el flujo sería en este caso el volumen de sangre que me va a entrar.
que no me lo permite, ahí yo voy a complicar la respuesta cardiovascular mía. Y aparte voy a tener otra cosa. Si a esto no solamente no puedo porque mi corazón no está apto, porque no vasodilata, porque no me aumenta el flujo de sangre que tendría que entrar acá para que yo te haga ese secuestro de ese oxígeno y producto de la tasa metabólica te entregue más dióxido de carbono y pueda entregar más flujo de sangre con más oxígeno. Si yo ahora te lo complico más y te digo, supongamos que vasodilatas bien, aumentas la entrada de sangre por acá, pero ¿sabes qué? No tenés problema en la estructura vascular. Estás anémico. Otra cosa. Entonces vos hoy razonás, yo me vasodilaté bien y entré más flujo arterial y por lo tanto voy a poder supuestamente entregar más oxígeno. Pero ¿sabes qué pasa? Estás anémico. Y si vos razonas con lo que estudiaste de anemia, me decís, Betina, la anemia es una disminución de la cantidad de hemoglobina funcionante que tiene que estar dentro de un glóbulo rojo. Sí, te digo. Y si el oxígeno viaja pegado a la hemoglobina. Decime, si yo estoy anémica, ¿vos vas a tener buena cantidad de hemoglobina corpuscular media? No. Se te van a bajar los índices hematimétricos. Entonces, mi pregunta viene acá. Yo me pude vasodilatar, impecable, entré, pero si yo no tengo transportadores, en este caso, mi glóbulo rojo, que yo sé quién va a llevar más hemoglobina, porque tengo el glóbulo rojo que su función es transportar la hemoglobina y cederla. Ahí voy a tener otro determinante, que no es el caudal en sí. Va a ser el problema quien me va a entregar ese oxígeno si yo encima estoy anémica. Entonces, vos sabés muy bien que el consumo de oxígeno basal sin ningún problemita es este. Ahora, cuando yo a esto le agrego extras como me mandé un pico hipertensivo, extras que implicó mayor trabajo miocárdico, significó mayor tasa metabólica, significó mayor consumo de oxígeno, sacarme el dióxido de carbono, y no lo puedo suplir a este basal que yo le tengo que agregar lo extra, no lo puedo cumplir, va a haber una balanza que es como en hemostasia. ¿Vos te acordás que hemostasia, coágulo de grado? Bueno, acá hay otra balanza. O me voy a la isquemia o me voy a la normalidad. Y si la balanza, cuando yo le requerí más de entrega de oxígeno que el basal, más, la balanza se corre para un lado, se va a correr para el lado de la isquemia. Y va a haber un hipoflujo, o una hipoxemia, o una hipoxia, y voy a lesionar el tejido. Bueno, entonces, acá viene tu tema. Está muy lindo la circulación coronaria. ¿Y de qué depende? Primero, del flujo de sangre que va a entrar. O sea, vuelvo para acá, de lo que vaya a llegar por acá. Primer tema. Entonces, ese flujo de sangre, ese caudal, ¿de qué va a depender? Porque vos tenés que pensar, y el corazón irriga, pero se tiene que irrigar. Entonces, del flujo de sangre que le vaya a llegar, y mirá, va a depender de la presión aórtica. O sea,
tu presión aórtica va a depender de lo que vos me hagas con el volumen minuto. O sea, de lo que vos me modifiques, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y eso directamente va a repercutirte en la durabilidad del juego sístole-diástole. También yo sé que va a depender de una multiplicación por fórmula, que es la diferencia de presiones aorta-cava, o sea, de tu resistencia. Bueno, pero eso tiene que ver con lo sistémico. Esperen que está animada. Bueno, esto va a depender de un primer determinante de lo sistémico. Pero por el otro lado, va a depender de ese freno coronario, de esa resistencia coronaria. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, resistencia coronaria que va a depender de un efecto vascular local y propio y de un componente que va a ser extravascular. Por el otro lado, eso es todo lo que va a entrar, el flujo sanguíneo. Ahora, va a depender de lo que te consuma ese miocardio. O sea, si yo supero esos 30 mililitros de oxígeno por minuto, ahí voy a llegar a tener respuesta o no respuesta. Entonces, el basal normal, común y corriente, va a depender de ese consumo, que va a depender de la tensión que tenga la pared del miocardio. O sea, de lo que vos me hagas y me modifiques con esa poscarga. Y va a depender de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de latidos por minuto. Y vos sabés que la frecuencia cardíaca es inversamente proporcional a la duración de la sístole y de la diástole. Y yo hace un ratito te conté qué le pasaba a las coronarias cuando había una sístole y había una diástole. Y va a depender del volumen que pueda eyectar, y si del volumen sistólico, con todo el acoplamiento excitocontráctil normal. Y va a depender, obviamente, del inotropismo. Entonces, yo tengo que tener en cuenta algo. La regulación del flujo va a depender entonces de las diferencias de presiones entre los extremos que yo tenga. Por ejemplo, en la raíz de la aorta, 85. Y vos fíjate, seno coronario, 4,5. Y de la propia resistencia al flujo. Entonces, entra en juego esto que vos viste de caudal, de la ley de Poiseuille, que yo te había dicho, mirá que en el numerador, todo lo que vos coloques en el numerador es directamente proporcional a algo. Y habíamos dicho directamente proporcional a esas diferencias de presiones, a lo que era la sección, que era pi por radio a la cuarta, a un numerito que estaba en el denominador, que por deducción, matemática y por fórmula, terminaba en un 8, pero que tenía que tener en cuenta a ese freno o a esa resistencia, que por un lado venía por la longitud del vaso sanguíneo, que cuanto más largo era un vaso sanguíneo, más probabilidad vos tenés de rozar contra la cara interna del vaso y de perder energía y de perder velocidad. Entonces, por eso en un vaso sanguíneo, cuanto vos estás en el centro del vaso, la velocidad es mayor. Pero cuando vos te vas acercando al borde, al endotelio vascular, ahí perdés velocidad y encima vos podés provocar una lesión de ese endotelio vascular. Entonces, yo tengo que hablar de longitud del vaso, tengo más probabilidad de perder energía por fricción, por rozamiento, amén de que cuando yo rozo algo, en el caso del endotelio vascular, le puedo hacer perder la carga negativa al endotelio normal,
Y si vos perdés la carga negativa, te quedaría como positiva. Y vos tenés una plaqueta, y la plaqueta tiene carga negativa. Entonces, con cargas de diferentes signos, se atraen. Y ahí empieza el lío con la hemostasia. La plaqueta va, se adhiere, ¿sí? Hay una adhesión plaquetaria, una primera monocapa. Si el estímulo persiste, se activan las plaquetas, agregación reversible, y paralelo a esto, vos lesionaste un endotelio vascular. Y se pudo haber reconocido alguna superficie como irregular, y como activé la plaqueta, lo que es cascada hemostática de coagulación, las vías, se te activan. Y terminó formando protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Fibrina que se te va encima de tu tapón plaquetario y gracias que formé el tapón hemostático. Entonces, formé un coagulito, empecé a disminuir la luz del vaso sanguíneo, y si yo te dije el miércoles, mirá que con hemodinamia vos entras 5 litros por un lado y sacás 5 litros por el otro, el caudal tiene que ser constante. Entonces, ese juego implica que es censado por ese ventrículo. Todo este tema, el ventrículo se quedó con un mayor volumen residual porque eyectó menos. Por ese lado, aumenté el volumen de fin de diástole, estiré la fibra y yo respondí con Frank Starling, sí, estaba sana. Y si no estoy sana, viene el problema. ¿Por qué? Porque va a demandar ahora más actividad metabólica por parte de ese miocardio. Entonces, más te voy a sacar oxígeno yo. Yo te entré con 20 mililitros, bárbaro. Pero ¿sabes qué? Empiezo a aumentar mi tasa metabólica porque yo tengo que aportarte energía para hacer esa contracción extra. No es gratuito la ley de Frank Starling. Entonces, bueno, eso va a generar mayor consumo de oxígeno. Y bueno, y aparte, agregale la resistencia propia que te pone el glóbulo rojo. Entonces, ahí voy para acá. Eso te genera resistencia. Entonces, en esta fórmula, la resistencia es la N con la pata larga, que era la viscosidad, y la longitud del vaso. Traducción, todo lo que yo tenía acá era directamente proporcional y lo que tengo acá es inverso. Entonces, mi caudal, pensa, ese flujo de sangre, primero y principal, que va a intentar mantenerse constante. Así que van a entrar en juego muchos mecanismos compensadores. La presión, las diferencias en la dimensión de la luz vascular y la viscosidad. Traducción. El flujo va a ser directamente proporcional a esa diferencia de presión. El flujo es inversamente proporcional al largo del vaso. El flujo va a variar en relación a la cuarta potencia de esa luz vascular. Y el flujo vuelve a ser inversamente proporcional a la viscosidad. Pero yo necesito, a nivel aórtico, a nivel cardíaco como músculo, tener una buena diferencia de presiones entre la raíz de la aorta y la del seno coronario. Y obviamente tengo que modular muy bien la resistencia al flujo sanguíneo. Entonces, todo lo que vos me hagas con la viscosidad, todo lo que vos me hagas, que era una de las propiedades que ustedes ya habían visto en sangre, que era la resistencia propia a la circulación, todo lo que vos me hagas con el cambio del hematocrito, que yo te puedo tener un cambio absoluto, donde te modifico la cantidad de glóbulos rojos, o hacerte un cambio relativo, donde te modificaba el plasma, la pérdida de agua del plasma, termino en definitiva modificándote los parámetros de viscosidad. Y si yo te muevo la viscosidad, te voy a mover el freno acircular. Freno acircular que va a demandar más consumo de oxígeno por parte del miocardio. Por lo tanto, voy a modificar muchos mecanismos en la regulación de ese flujo de sangre que tiene que modular y manejar tus aortas. Bueno, yo hoy te dije algo del tema de la resistencia sistémica por un lado, y te hablé de la resistencia ahora del propio miocardio y de cómo puedo afectar la circulación
coronaria. Primero y principal, los vasos sanguíneos a nivel específico del miocardio están en la superficie. Si están en la superficie, o sea, están en el pericardio, en el epicardio, tienen que ir a la profundidad. O sea, tengo que ingresar para irrogar. Me tengo que ir bien a la parte profunda. Bueno, bien a la parte profunda. Bueno, voy desde el epicardio al endocardio. Por el otro lado, yo te hablé algo del manejo mecánico. Entonces, el corazón, cuando vos lo tenías en diástole, va a abrir los vasos coronarios. Por lo tanto, si yo en diástole abro esos vasos coronarios, mejoro la irrigación. Pero ahora, en sístole, no abro. Comprimo transitoriamente. Tiendo a cerrar esos vasos coronarios. Entonces, vos mirá, si yo en diástole abro y en sístole tiendo a cerrar, por más que sea una tendencia temporal, cuidado que toda modificación de lo que vos me hacías como función, como bomba de ese miocardio, terminan generando alteraciones o complicaciones futuras en la entrada y en la salida de sangre por parte de esas aortas. Entonces, la sístole y la diástole son determinantes, en definitiva, de una segunda resistencia propia ahora de las coronarias. Esto es lo que yo denomino resistencia extravascular. Vos fíjate, yo te hablé, siempre te dije, mirá que el corazón se nutre en diástole. Bueno, en diástole esos vasos sanguíneos, ¿sí? Todas coronarias con las ramas de las coronarias se dilatan. En la sístole tendés al cierre temporario. Si yo te altero la poscarga, digo, me decís, uy, Betina, me aumentaste la resistencia a la salida de sangre. Sí, entonces, Betina, ¿sabes qué? Mi corazón aumenta el volumen residual, llegó a un volumen de diástole mayor, aumenta la tasa metabólica, aumenta la fuerza de contracción. ¡Qué divino! Aumenta la fuerza de contracción. Eso va a implicar que si yo prolongo sístole, cuidado, o altero diástole, altero esta irrigación. Entonces, altero la resistencia. Resistencia dada por una compresión rítmica, ¿no? Pero resistencia. Y vos sabés que el término resistencia era disminuir el manejo del flujo, porque la resistencia es lo inversa al pasaje del flujo. Bueno. Profe, Okay. una consulta. Cuando hay esa alteración de sístole y diástole como muy rápida, ¿es cuando tenemos una fibrilación? Puede darte una fibrilación, porque, a ver, esa resistencia te genera un hipoflujo. Y depende, si yo comprimo coronaria derecha o coronaria izquierda, las dos en distinto grado de proporción te pueden tranquilamente afectarte al nódulo sinusal. Por ejemplo, la coronaria derecha afecta al nódulo sinusal y al nódulo B, más que la izquierda. Entonces, ¿puedo generarte una arritmia? Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ok. Bueno, vos en este gráfico vas a ver lo que pasa con la presión aórtica y acá lo que vas a ver es lo que pasa entonces con el flujo coronario. Bueno, el flujo coronario, vos si te fijas, va a disminuir con respecto a la coronaria
izquierda o a la coronaria derecha. Disminuye. ¿Qué significa esto? Que vos en sístole el flujo sanguíneo disminuye, pero en diástole no. En la coronaria derecha, la disminución del flujo coronario es menor que en la izquierda. ¿Por qué será menor en la derecha que en la izquierda? Primero, el ventrículo derecho tiene menor masa ventricular que el izquierdo. Si bien los dos te manejan el mismo volumen, porque los volúmenes son similares, la masa muscular es diferente. Si la masa muscular es diferente, la compresión, el grado de compresión que genera el ventrículo izquierdo a la coronaria izquierda y el ventrículo derecho a la coronaria derecha es diferente. Es más, recordá que el ventrículo derecho, si bien maneja prácticamente la misma cantidad de volumen, ¿sí?, al tener gradiente de presión distinto que vencer, porque el ventrículo izquierdo tiene esa poscarga severa y tiene la impedancia aórtica que no la tiene la pulmonar. Entonces, el grado de fuerza que tiene que hacer es distinto. Ese grado de fuerza se termina haciendo una traducción en el grado de compresión de una de las dos arterias. Entonces, el izquierdo comprimo más, porque encima tengo más masa muscular, a diferencia del derecho. Traducción. El soporte extravascular termina siendo el determinante en la resistencia coronaria total y va a depender de la fuerza con el que el miocardio termina haciendo esa compresión sobre esas coronarias durante la sístole. Y esa fuerza es función de la presión intraventricular y da la casualidad del volumen que vos tenés de sangre puesta en esa cavidad. El miocardio termina modificando las resistencias de las coronarias. Resistencia vascular según el requerimiento de oxígeno que requiera, o sea, de acuerdo al secuestro o al consumo de oxígeno que necesite. Por supuesto que ese consumo de oxígeno es el mayor determinante de ese flujo coronario. Y acá viene un tema. Viene una producción de adenosina, que es esto. Hay una teoría que dice que cuando hay un consumo miocárdico de oxígeno importante, mayor, tu tejido va a sensar una disminución de la presión parcial de oxígeno. Esto va a disparar toda una cascada que va a venir del ATP, del ADP, del AMP cíclico y termina produciendo adenosina. A través de esa 5-nucleotidasa, lo que va a lograr es una vasodilatación arteriolar. Entonces, cuando esto se produce, se sensó ese hipoflujo, se sensó una disminución del aporte de oxígeno, termina habiendo una producción de adenosina que va a actuar sobre las arteriolas, provocando una vasodilatación, y yo así me termino asegurando que voy a tener un correcto aporte de flujo sanguíneo con una correcta entrega de oxígeno y tu miocardio puede hacer el secuestro que le corresponde. Entonces, a lo basal que yo tenía antes, a esos 30 mililitros que tenía, 30 mililitros de oxígeno por minuto, le voy a tener que agregar lo extra que mi actividad metabólica de tu miocardio requiere. Entonces,
Tu flujo sanguíneo coronario, mira todo lo que hay que modificar y hay que manejar. Va a depender de una presión aórtica y va a depender de una resistencia coronaria. Si depende de una presión aórtica, depende de lo que vos me hagas con el volumen minuto y de la resistencia periférica total. O sea, volumen minuto y sí, volumen sistólico. Y sí, y frecuencia cardíaca. Ajá. Y el volumen sistólico, ¿de quién va a depender? Y de lo que me hagas con la precarga, poscarga y contractilidad. Y la resistencia periférica de esas diferencias de presiones entre la aorta y la cava. Bueno, pero esto es solo regular presión aórtica. O sea, lo que vos me hagas sistémicamente termina repercutiendo en el flujo coronario. Y va a depender de la resistencia coronaria. Y va a depender de una resistencia vascular y un componente extravascular. Entonces, para regular esto, como todo vaso sanguíneo, va a tener una autorregulación. Y si vos viste presión arterial, yo te pregunto, ¿cómo se regula la presión arterial? Y empieza mecanismo corto, largo, intermedio. Bueno, hay uno de los primeros mecanismos que son rápidos. Si te acordás, los que disparan entre 0 y 30 segundos. Mira, dentro de ellos, aparte de estar los barroreceptores o mecanorreceptores, están los quimios. Y estos quimios sensaban cambios de pH. Y si sensaban cambios de pH, sensaban sustancias que se iban a producir frente a un hipoflujo o a una injuria celular. Y la bajada del pH es aumento de la concentración de protones o eventualmente aumento de la PCO2 o disminución de la PO2 o el acúmulo del ácido láctico y pilúvico, y son disparadores. Bueno, o sea, la regulación neurohormonal va a existir y la relación con vasodilatación metabólica va a existir. La relajación por estrés iba a existir. Por eso cuando uno te habló, cuidado, que te dijo del mecanismo de rápido de la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que a vos se te iba a poner el paciente hipertenso. Imagínate si se te pone hipertenso severo, no sé, 21, puede llegar hasta 25. Y vos decís, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el flujo coronario? Porque el cerebro se vasodilató. Porque él dijo, yo necesito mantener mi aporte de oxígeno, el cerebro. Para todo esto, mecanismo compensatorio, tu paciente se pone hipertenso, mal. Esa hipertensión severa implica una tasa metabólica extraordinaria, más la basal que tiene que cubrir. Entonces, no hay mecanismo de vasodilatación que soporte y mantenga esto adecuado. Está bien cuando se te dijo lo de el pico hipertensivo, pero realmente termina siendo una urgencia ese pico hipertensivo, porque esto no se puede sostener en el tiempo. Bueno, entonces, presión aórtica, dada esa resistencia, que es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, toda modificación del radio te va a generar grandes cambios en la resistencia y por lo tanto en la entrega de ese flujo sanguíneo desde la coronaria al miocardio. Entonces, en cuanto a la presión de perfusión, si yo te aumento la presión de perfusión, el aumento de la presión de perfusión va a permitirte mejorarte ese flujo de sangre, aportarte más oxígeno, disminuirte la liberación de adenosina. Acordate que esta se libera, en definitiva, se sintetiza y se libera cuando yo sensé hipoxemia. Voy a provocar una reducción de los calibres de los vasos y voy a aumentar un grado de resistencia a la coronaria. La disminución, ahora, ¿qué me va a producir? Y caída en el flujo de sangre. Caída de la PO2 miocárdica. Aumenta la producción de adenosina. Dilatación arteriolar para protección y va a bajar la resistencia coronaria.
este cambio y este cambio está perfecto si vos no tenés ninguna coronariopatía. O sea, si tus coronarias fisiológicamente están perfectas. Entonces, en el freno, en esa resistencia que me va a poner las coronarias, no te olvides de ese soporte extravascular, de lo que me va a modificar la diástole y la sístole como función, como bomba, y de esa resistencia vascular que va a terminar provocando o vasoconstricción o vasodilatación secundario a la liberación de adenosina o no. Ese soporte extravascular desde el determinante de la resistencia coronaria total. No es uniforme y va desde el epicardio al endocardio. Obviamente que esto se va a ver modificado por todo lo que vos me hagas con esa fuerza miocárdica como músculo, se va a ver modificado en función de mi presión intraventricular, en el volumen intraventricular y en lo que vos me hagas con la frecuencia cardíaca. En cuanto a la resistencia vascular, calibre de vasos y factores que la van a modificar, va a ser el juego de acción simpática y parasimpática. Los efectos del simpático, yo te dije siempre, el simpático pica todo, todas las propiedades cardíacas. Te aumenta la frecuencia cardíaca, termina aumentándote la presión arterial, complicaría en una cardiopatía. Aumenta la contractilidad y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno por parte de ese miocardio. Disminuye la PO2 miocárdica, hay vasodilatación secundaria y esto es de acuerdo a la teoría de la liberación de adenosina. Tu parasimpático hace todo al revés. Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, disminuye el inotropismo, disminuye el consumo ese de oxígeno por parte del miocardio y reduce el calibre en forma indirecta. Receptores para actuar, y yo voy a tener receptores simpáticos y parasimpáticos. A ver, todo lo que es simpático tiene que ver con la noradrenalina y la adrenalina. Da la casualidad que vos lo viste. Receptores alfa, receptores beta. Receptores alfa van a producir vasoconstricción y los tengo a nivel epicárdico. Entonces, cuidado, porque si yo estimulo por mucha liberación de catecolaminas y toco a los receptores alfa, vos me prolongás la vasoconstricción. Y esto va a equivaler a lo que me haces con la sístole, con esos vasos que van del epicardio para el interior del músculo cardíaco. Bueno, pero también tengo receptores beta. Y sí, yo tenía beta 1. Y sí, y van a producir o vasodilatación y también están intramurales. El parasimpático, que va a responder no a la catecolamina ni a la adrenalina, sino que va a responder a la acetilcolina. Y bueno, hace lo opuesto a lo simpático y tiene efecto vasodilatador. Entonces, los determinantes del consumo de oxígeno. La poscarga lleva a la delantera. La tensión de la pared a través de la explicación de la ley de Laplace. Tensión era igual a presión transmural por radio. Todo aumento de presión arterial produce elevación de la tensión. ¿Quién más me va a determinar que yo extraiga más oxígeno? Y lo que me hagas con la frecuencia cardíaca, lo que me hagas con el volumen sistólico. De vuelta otra vez, la ley de Laplace y la ley de Frank-Starling cuando tiene que responder con una mayor contracción secundaria a una sobrecarga de volumen. Y obvio, el inotropismo. Yo te dije hace un rato algo. Vos tenés que aportar basalmente
30 mililitros de oxígeno por minuto, que es el consumo en un secuestro normal. Bueno, con un corazón sano, con un vaso sanguíneo sano, con un sistema simpático bien y un parasimpático equilibrado. Bueno, yo tengo que tener una balanza. Esto es como la balanza de hemostasia. O te ibas para un lado y tenías trombofilia, o te ibas para el otro y tenías una hemorragia. Bueno, aquí es igual. Yo parto de algo. Yo parto de lo basal, del aporte mío normal, común y corriente. Ahora, todo lo que a vos se te ocurra modificarme, por ejemplo, aumentarme la frecuencia cardíaca, aumentarme la tensión de la pared, aumentar el acortamiento, o sea, la fuerza muscular, picarme la poscarga, aumentarme el inotropismo. Todo esto va a hacer que yo, si no lo puedo suplir porque tengo una enfermedad coronaria, porque tengo una rigidez, porque tengo una obstrucción, y no puedo darte más oxígeno que el que vos estás requiriendo, la balanza se me va para acá, se me va para la isquemia, porque a la isquemia es porque yo, a lo basal mío, no le pude agregar cualquier demanda que se requirió de más. Ahora, yo necesito una oxigenación adecuada. Bueno, esa oxigenación adecuada va a depender de el flujo correcto mío de sangre, el aporte de ese caudal perfecto, más la entrega de oxígeno perfecto. Dos cosas, flujo de sangre bien y entrega de oxígeno bien, porque puedo tener un flujo perfecto, pero puedo estar anémica severa. Por eso, en la anemia, una de las manifestaciones cuando vos ocultás, si hay un soplo, el soplo era un pasaje de un flujo laminar turbulento. Y cuando yo tengo un soplo, significa que hay una recirculación muchísimo más rápida, entonces pase un flujo turbulento. Más veces tiene que recircular porque menos transportadores tengo y menos oxígeno voy a poder entregar. Entonces necesito que recircule más rápido. Entonces, la balanza ni para acá, ni para acá, ni medio. Estable. Bueno, cardiopatía isquémica. ¿Cómo esto Profe, ahora? Hey, una pregunta. No entiendo dale. por qué el aumento de la tensión parietal genera una mayor demanda de oxígeno. Bien, eso te va a generar que la tensión parietal se va a traducir en una mayor fuerza muscular. Espera que está disparando. En una mayor fuerza muscular que vos tenés que hacer para vencer una poscarga. Entonces, eso te va a implicar a vos un engrosamiento de pared que va a ser una hipertrofia concéntrica, mientras no cambies el volumen o la luz de tu cavidad auricular. Cuando yo genere una mayor fuerza de contracción y no pueda responder, ahí sí va a generar la tensión de la pared, que es el estrés, que en definitiva termina siendo lo que necesitas para vencer esa posca. Ahí sí. No, yo pensaba que la tensión parietal, cuando aumentaba la fuerza contráctil. Vos, si aumentás la fuerza contráctil, la vas a aumentar, Francisco, en cuanto vos tenés una interacción actina-miosina perfecta. Si vos tenés una interacción actina-miosina perfecta, no hay lesión de la fibra muscular y respondés con una mejor fuerza de contracción, eso va a implicar un consumo energético. Y el consumo energético tiene que ver con la cantidad de oxígeno de más que vos tenés que pasarle a ese miocardio para que pueda responder. ¿Está? Sí, gracias, profe. De nada.
Bueno, cardiopatía isquémica. Y bueno, ¿qué cosas a mí me van a determinar que yo tenga riesgo de tener un hipoflujo, una hipoxemia y llevarte a una injuria tisular? La hipertensión, toda sustancia vasoconstrictora, el estrés con la liberación de catecolaminas, sobrepeso. Es más, está relacionado directamente como factor de riesgo vascular la grasa abdominal. Y esto está asociado a una enfermedad diabética también. Bueno, dolor típico. Recuerden que hay un dolor característico, es un dolor de tipo retroesternal, opresivo, urente, puede durar de 2 a 20 minutos, pero ese dolor, cuando vos te querés poner en lugar del paciente, es un dolor subjetivo. Y uno muchas veces tiene que tener en cuenta, que ya lo vamos a ver en neuro, que hay enfermedades que lesionan los receptores del dolor. Y hay pacientes que no van a tener la manifestación clínica típica del infarto. No. Hay muchos que te hacen directamente el síncope y vos lo encontrás inconsciente. Hicieron el síncope por mayor descarga vagal. Entonces, la clínica, si bien uno se aprende, el dolor retroesternal, opresivo, es variante. Paciente diabético que tiene lesionada los receptores del dolor, hasta que ustedes lo entiendan bien, no tienen la misma sensación de dolor. Es más, el infarto de cara inferior puede muchas veces cursar con un cuadro gastrointestinal y vos como médico confundírtelo. Entonces, un electro en un paciente con riesgos o no, o con determinada sintomatología, son 3 minutos que demoras en conectar las pinzas, si querés, o los electrodos, o que le hagan un electro. Es más, hoy por hoy, cada vez está bajando la edad en enfermedades cardiovasculares y en infarto. Bueno, vos viste la otra vez en hemodinamia. Vos sabés que por acá ingresan 5 litros, por acá sacan 5 litros, que hay leyes del caudal. Y si yo tengo una hipercolesterolemia, o tengo factores de riesgo, o tengo vasoconstricción, si por acá entran 5, por acá salen 5. Esto va a implicar que van a haber mecanismos compensadores, inicialmente que vos no te vas a dar cuenta. Como la hipertensión te dicen que es silente. Bueno, entonces acá se van a disparar el mecanismo, yo tengo un descenso de la presión hidrostática acá, pero me va a aumentar la presión cinética o cinemática, me va a aumentar la velocidad de pasaje. Ese aumento de velocidad implica trabajo de función como bomba del miocardio. Trabajo de función como bomba. Cambiar sus volúmenes frente a gradientes de presión. Cambiar su volumen frente a un gradiente de presión te implica mayor aporte energético, mayor consumo por parte de ese miocardio de oxígeno para aportar lo que él necesita, para que él a su vez tenga y pueda cumplir la demanda del resto de los tejidos. Entonces, si vos no tenés buen flujo desde lo sistémico, no manejas bien las presiones aórticas, no se maneja bien la presión a nivel del seno coronario, decime cómo vas a tratar de mantener un flujo coronario adecuado. Primero partimos de esto, del flujo coronario. Entonces, todo lo que yo te haga a vos con cambios en las presiones aórticas va a tocar y va a repercutir en ese caudal que va a llegar por las coronarias. Entonces,
todo lo que implique enfermedad coronaria puede afectar desde un depósito inicial de colesterol, esos triglicéridos elevados, ese sedentarismo, la disminución de la luz del vaso, cambios en que no podés mantener ese caudal modificando la ley de Poiseuille, bajo el radio, bajo la luz, aumente la resistencia, baje el flujo. Bueno, diagnóstico. Y hay un diagnóstico clínico. El paciente puede venir con manifestaciones simpáticas. Y me dice, Tina, ¿por qué simpáticas? Por el dolor. Entonces, dolor, catecolaminas. Vasos directos que van a inervar glándula suprarrenal. La médula directamente, ¿qué hace? Y libera catecolaminas, adrena y nora. Listo, tocorreceptores alfa, tocorreceptores beta, manifestación cardiovascular. O descarga al revés, exacerbada de acetilcolina, parasimpático. Todo el resto de las manifestaciones, las náuseas, vómitos, el síncope directo, o el hipoflujo, el mareo severo, o directamente el síncope, que es el típico paciente que se lo encontró en el piso, o dormido en la cama, o tirado en la cama, típico. Bueno, electrocardiográfico, y vos viste cómo van pasando esas ondas a medida que va transcurriendo el tiempo, que se empieza a sobrelevar el segmento ST, que después empieza a disminuir la altura de la onda R, que empieza a haber una inversión de la onda T, que tu onda Q se empieza a ser más profunda, que a medida que van pasando los días, eso va, o las horas y los días, eso va cambiando, hasta que a vos te pueda ocurrir que me quedo con una Q profunda. Y si el paciente tuvo, ponele, un infarto de cara inferior, y va a tener más sintomatología de dolor de estómago, de epigastralgia, que de otra cosa. Entonces, ¿qué atina? Hacer qué. Y como piensa que es un ardor gástrico y un problema gástrico, el paciente se te levanta a la madrugada, empieza a tomar yogur, porque él sabe que lo que es alcalino amortigua el ácido clorhídrico y lo asume como gastrointestinal. O le decís, tómate un inhibidor de la bomba de protones, así frena la producción de ácido clorhídrico, porque seguro tenés una gastritis. ¿Y vos qué sabes si es realmente una gastritis o es un infarto de cara inferior? Bueno, entonces van a haber modificaciones, ¿sí? Todo esto vos lo tenés que, como médico, como futuro médico, ya empezar a razonarlo. Y después vas a tener un laboratorio. El laboratorio. Bueno, a ver, todo el mundo ahora está, hagámosle la troponina T, la trop I, ultrasensible. No siempre vas a estar en un lugar donde van a tener altísima complejidad. Entonces, uno hay cosas que tiene que aprender a mirar, ver y pedir. Bueno, las características, en realidad, la clasificación, ¿sí? Ustedes van a aprender que hay ahora una clasificación en función del 2017-2018, que es infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Cuando hay elevación del segmento ST, es oclusivo. Y eso a vos ya te va a dar un indicio de que el paciente va a necesitar hemodinamia. Cuando no hay elevación del segmento ST, es más suboclusivo. O sea, vos tenés que estar pensando que alguna situación pudo desencadenarlo, como por ejemplo un espasmo coronario. Y ese va a ir a fibrinolíticos o eventualmente una suboclusión legoteofibrinolíticos. Bueno, desde el punto de vista patológico, es muerte celular, es necrosis,
secundaria a una isquemia prolongada, donde o el dolor no lo hizo consultar a tiempo, o no llegó a tiempo, o se subestimó. Por supuesto, va a haber cambios estructurales que nosotros los fuimos viendo, y esto es porque vos pasaste de un metabolismo aeróbico a anaeróbico, acumulación del ácido láctico, pirúvico, hay una deprivación de esa glucosa, pasé a un metabolismo anaeróbico, hay destrucción celular, ruptura de sarcolema, y esto me puede permitir a mí seguirlo, monitorearlo por laboratorio o pedir una TROP-T. Bueno, obviamente que se basa en la presencia de daño miocárdico. Hay elevación de marcadores. Marcadores que uno inicialmente pide la troponina. Bueno, troponina y troponina T, y cuando hay elevación de los valores y duplica, ya es daño miocárdico acelerado. El consenso que uno quedó es decir, con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, con o sin. Entonces, el tema fue esta clasificación para decir rápidamente el tipo de tratamiento. Con elevación del segmento ST tiene que aparecer en 2 derivaciones o tener trastornos de bloqueo de rama. Son bloqueos. Bien. Con elevación del segmento ST. Esta es una. Y la otra es sin elevación del segmento ST. Lo cierto es que hay aparición del segmento ST, no hay aparición del segmento ST, o tiene el dolor de pecho que va, vuelve, angina inestable, se llama y van a conocer la angina inestable de Prinzmetal, eso es el año que viene. En función de esto, yo voy a rotularlos a estos 3 con el nombre de síndrome coronario agudo. Cuando estés de guardia el día de mañana, vas a escuchar que dice, traslado a un paciente con síndrome coronario agudo. Y vos decís, o estamos acá, o estamos acá, o estamos acá. Bueno, por supuesto, esto aparte va a implicar entre una y otra pronóstico y el abordaje médico y el abordaje clínico. Entonces, se clasificó en infarto agudo de miocardio tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es bien de tipo obstructivo, es secundario a una placa ateromatosa o una placa trombótica. Esta es bien obstructivo. Entonces, con esto el paciente va a hemodinamia. Hemodinamia, saco si puedo el trombo y seguramente va, como es zona oclusiva, está rígido y está fibrótico, terminamos colocando este. En cambio, el de tipo 2, uno dice, ¿qué pasó? Porque normalmente puede no estar asociado a un cuadro obstructivo directo, pero hubo un desajuste entre lo que se necesitó y lo que le llegó. Entonces, desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. Esto, por ejemplo, y bueno, un espasmo de la coronaria lo puede dar tranquilamente, pero es una alteración entre lo que necesitó, lo que hubo que hacer y no lo pudo entregar, a lo que realmente requirió y no se entregó. Bueno, por lo tanto, lo importante es evaluar en el segundo caso qué factor lo pudo haber provocado, o sea que hay alguna otra patología secundaria que lo ayudó. Ejemplo, una anemia severa,
una arritmia severa, que lo que realmente hubo es una alteración en esa frecuencia de disparo que me llevó a una alteración de ese ritmo cardíaco y tranquilamente me debutó y terminó con un infarto de miocardio, pero de tipo 2, porque no hay obstrucción real. Bueno, entonces el aporte del flujo sanguíneo fue insuficiente, no pudo suplir esa demanda metabólica que requirió, no le pude entregar el oxígeno que necesitó y bueno, aumentaron las condiciones de estrés. Como biomarcadores, uno tiene que aprender, ya les dije, a entender que no siempre va a estar en un lugar de altísima complejidad. Por lo tanto, uno tendría que utilizar otros biomarcadores, como por ejemplo la CPK y la fracción MB, porque MM es muscular y la MB es característica del corazón. Pueden utilizar la TGO, la LDH, cualquiera de estas la pueden usar. Lo que pasa es que uno siempre pide estas y encima pide las ultrasensibles. Y esas ultrasensibles es lo último que en definitiva se va a utilizar. Entonces, puedo usar la fracción MB, la CPK MB, pero bueno, lo ideal que todo el mundo quiere es esto rapidísimo. Y no siempre aprendan va a estar. Bueno, en función del tratamiento, si hay elevación del segmento ST, no hay elevación del segmento ST, con tratamientos con elevación del segmento ST, uno va a una reperfusión. Va a depender del tiempo en el cual acuda el paciente y, por supuesto, si está estable hemodinámicamente. Porque si el paciente no está estable hemodinámicamente, vos no lo vas a poder reperfundir. Entonces vas seguramente que a colocarle fibrinolíticos. Fibrinolíticos es eso que vos estudiaste, destruir la fibrina, como por ejemplo goteo de streptokinasa. Entonces, lo fundamental es cuando el paciente capta el dolor, consulta inmediata, diagnóstico inmediato y va a implicar, si todo esto y el paciente está estable, lo puedo hacer una angioplastía, reperfundo, le hago una angioplastía, coloco stent, no pasamos nada, o eventualmente no está compensado y hay que destruirlo. Bueno, complicaciones, y las va a haber. ¿Se puede restenosar? Se puede restenosar. ¿Puede generar arritmias? Puede generarlas. ¿Baja el gasto cardíaco? ¿Puede haber una insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Puede haber ruptura miocárdica? Sí. Por eso los pacientes que están con stent, que están posterior a un infarto, normalmente por esta situación, 10 días en terapia intensiva en unidad coronaria, evaluando qué es lo que pasa. Anticoagulados. Y evaluando esto, porque están las complicaciones.